Bueno, inicio mi debate un poco contando por qué consideré que es un debate importante para la ciudad. Y es que Bogotá es una ciudad, pues, sobra decirlo, la ciudad más importante, es una ciudad inmensa, es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes, ya casi 8 millones de habitantes, pero que además tiene un área metropolitana que también es muy importante, y lo que pasa en Bogotá pues se refleja en su área metropolitana. Es una ciudad donde está concentrado el 35% de la actividad económica de Colombia, es una ciudad que acaba en el último ranking que saca el Consejo Privado de Competitividad, de los 12 indicadores que mide, 9, Bogotá es la más importante, o sea, seguimos siendo una ciudad competitiva, productiva, pero deberíamos estar mejor. Y cuando uno analiza cuáles son esos elementos que no permiten que Bogotá siga avanzando en esa senda de competitividad, de productividad, de ser una ciudad de calidad con un urbanismo seguro, ejemplo de formalidad, entonces decidimos mirar temas más que parecerían temas menos importantes y resulta que son muy importantes. Yo vengo de trabajar muchos años y siempre estaré muy honrada de esa trayectoria profesional promoviendo la formalidad. La construcción de vivienda formal, la construcción de ciudades de calidad, la construcción de ciudades con espacio público. Y ahorita quisimos con mi equipo, este es un trabajo del equipo y hablo en primera persona porque yo soy la concejal, pero este es un trabajo de esta UAN fantástica que me acompaña en estas investigaciones, mirar qué pasaba, por ejemplo, con las intervenciones informales. Por eso tuvimos la idea de traer este debate, porque sí hay, secretario, un gran camino por recorrer en este tema de las construcciones informales. Entonces, nuestra idea es contarles a ustedes o probar esta afirmación, la crisis que hay en el control urbanístico de Bogotá. Y esto tiene que ver, o vamos a desarrollarlo en este contenido, los riesgos de la informalidad. ¿Por qué es importante la formalidad? Nunca me voy a cansar de aprovechar cualquier escenario para hablar de la importancia de la formalidad. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuáles son los problemas? O más bien, ¿qué genera la informalidad en Bogotá? ¿Cuáles son los retos para avanzar en formalidad? ¿Qué está pasando con las construcciones informales y con qué se estrellan los bogotanos? El habitante de Bogotá cuando busca ayuda porque está siendo víctima de una construcción informal, ya sea en su predio o ya sea en el predio del vecino. Y unas conclusiones que están a manera de preguntas, porque la idea de esto es que también nos conteste la administración y saber hasta dónde la administración es consciente de la situación y saber hasta dónde la administración se está retando, esta administración, a superar esas dificultades. Porque también tengo que aclarar que este es un hecho que viene de muchas administraciones, El problema es que no puede pasar que dejemos pasar. ¿Cuáles son estos riesgos de la informalidad? Pues básicamente los riesgos de la informalidad es que construimos catástrofes. Podemos estar a puertas de catástrofes. ¿Por qué? Porque si no logramos ganarle la carrera a la informalidad, pues estamos sometiendo a los bogotanos a que siempre estén en la vulnerabilidad ¿de qué? De que no haya cumplimiento de normas, de que hay unos peligros latentes ante riesgos inminentes de la naturaleza, ante otros eventos que no necesariamente son de la naturaleza, sino promovidos o causados por los mismos habitantes de la ciudad.
Una construcción informal pone en riesgo la vida, la estabilidad del hogar, en todo el sentido de la palabra, en su vida, en su estabilidad económica, en su posibilidad de tener patrimonio, en su seguridad propia, en su seguridad en el entorno, en ese déficit de espacio público que lo hemos visto muchas veces en varios debates que enferma. Esa informalidad enferma. Esas vías que no logramos mantener o construirlas formalmente enferman a nuestros niños. Es decir, los riesgos que genera la informalidad, esa amenaza permanente tiene que ver con la salud, el bienestar, la seguridad, la calidad de vida y patrimonio de los bogotanos. Ahora, ¿por qué es importante la construcción formal? Por todo lo contrario. Yo no voy a dar acá la discusión otra vez si este es un debate pro constructores o no, porque así no es. Pero el que lo quiera pensar, hágalo. Pero es lo contrario, es el blanco y negro de tener esta informalidad a poder tener una formalidad que dignifique al hogar que está viviendo, habitando esa casa, que la proteja y que pueda renovarse en la ciudad. Porque la construcción formal, ¿qué logra? El cumplimiento de normas técnicas y urbanísticas. ¿Por qué es importante la norma? Porque dice hasta dónde va su derecho. Esa norma urbanística lo que permite es que la función, esa capacidad o ese deber que tienen los alcaldes de ejercer la función pública del urbanismo, ¿dónde lo lleva al territorio? Con la norma. Es con la norma que el privado ya sabe, privado, cualquiera que sea. Una señora que tiene su casa o un constructor sabe hasta dónde puede ir. Eso es la norma urbanística. Pero también la norma técnica. No sé si uno lograra, yo no sé si los trajimos sumados, los traje para otro debate. Esa norma técnica que le dice a la persona: usted tiene que cumplir una norma sismo resistente, usted tiene que cumplir una norma para el sistema eléctrico, para el sistema hidráulico, todo eso, por eso es seguridad. Porque garantiza unas normas mínimas de ocupación y de habitabilidad, que no las tiene la informalidad. Porque logramos mediante la licencia urbanística, ¿qué es la licencia? ¿Qué es la licencia urbanística? La licencia urbanística es la verificación del cumplimiento de la norma en un proyecto de construcción. Eso es una licencia. Ahora, que se construye lo que se licencia, ese es otro tema. Pero la licencia es el cumplimiento de esas normas, las urbanísticas y las técnicas, las de sismo resistentes. Por eso, la formalidad previene el hecho de que una vivienda no sea vulnerable ante riesgos naturales. ¿Por qué? Porque si tiembla, es más difícil que se caiga una vivienda formal que una informal. Porque se construye donde se puede, no en zonas de alto riesgo no mitigable, ya sea por remoción en masa, ya sea porque estamos en la ronda de un río, ya sea porque invadimos o rellenamos un humedal y ahí construimos informalmente. Esa es la diferencia que hace la licencia. Por supuesto, le evita al dueño, al propietario, las sanciones a las que está sometido permanentemente si está haciendo las cosas por fuera de la norma, y hay una responsabilidad en la ejecución de las obras. Queridos colegas, es muy importante que se tenga en cuenta que el control urbanístico pasa también por esa verificación. Por eso se creó en Colombia algo que se llama el permiso de ocupación. Y el permiso de ocupación es lo que hace que se verifique que lo que se construyó es lo que dice la licencia y es lo que finalmente está en condiciones de ser habitado. Eso es la formalidad. La informalidad no es eso. Ahora, la formalidad logra dignificar, protege y renueva, ya lo dije. Porque cuando una familia logra acceder a una vivienda formal, tiene algo que es fundamental
y es tener seguridad en la tenencia de su casa. Y es tener la seguridad que finalmente, con todo ese esfuerzo, está consolidando patrimonio. Estos hogares que son víctimas de la informalidad, porque son víctimas de la informalidad, duran muchos años con el miedo de si están en el lote que es, de si van a lograr la legalización, de si van a lograr la titulación, de si van a lograr el reconocimiento al hecho arquitectónico que con tanto esfuerzo han hecho. Y eso es una política pública que va detrás de esa informalidad. Entonces acá no se trata de cuestionar a los hogares que han tenido que acceder a una vivienda por ese mecanismo. Acá se trata es de ver hasta dónde estamos haciendo bien la tarea. La informalidad pues invade, bloquea, afecta a la ciudad. Y miren ustedes lo que pasa con el tema ambiental. Y siempre lo traigo a colación porque acá se ha hecho en Colombia, ha hecho carrera que el tema ambiental es de un grupo y que el otro grupo al que yo pertenezco, porque yo defiendo la formalidad, yo defiendo el desarrollo sostenible, somos terriblemente depredadores del medio ambiente. Y no hay nada más falso que eso, porque resulta que la formalidad también es sinónimo de desarrollo sostenible. El fanatismo ambiental, aquel que pretende que nada se desarrolle, porque es de no tocar, genera informalidad. Si uno construye formalmente, esta es una cifra que quise traer acá, que muestra cómo en Bogotá ya hay 85.600 viviendas de interés social certificadas con EDGE, que es una certificación que garantiza reducción de consumo de agua, reducción de consumo energético y están construidas con materiales que para su producción tuvieron que evidenciar que gastaban menos agua y menos consumo energético. Entonces sí hay sinónimo entre formalidad y desarrollo sostenible y protección al medio ambiente. Cuando nosotros seguimos impidiendo que haya un suelo de expansión ordenado, cumpliendo las normas, respetando las áreas de protección, la gente se va y lotea entre nubes, la gente se va y lotea los cerros. Y no estoy hablando de las 50 o no sé cuántas mansiones que puede haber en los cerros, que ojalá si están sin licencia las demuelan todas. Eso a mí no me importa. A mí sí me importa que haya familias que no pueden acceder a una vivienda formal porque el no tocar las obliga a irse a unos inquilinatos miserables de donde difícilmente van a salir si no logramos darles garantías en lo formal. Entonces hicimos el énfasis en lo medioambiental porque yo sí quisiera que algún día todos estuviéramos del mismo lado y entendiéramos que el desarrollo formal es sinónimo de desarrollo sostenible y que el fanatismo ambiental es sinónimo de informalidad. Vamos a avanzar. Les voy a mostrar un video para entrar en el tema de la informalidad. Ahora, estamos acá hablando de cuáles son los retos para la formalidad y por esta voy a pasar muy rápido. Construir con ley es castigo, construir sin ley es costumbre. Bueno, pónganle la paradoja de Bogotá. Acero, todo lo que en Bogotá, veces construir legalmente acá. puede convertirse en una odisea. Más de 120 trámites técnicos, jurídicos y ambientales deben cumplir los constructores formales para levantar una vivienda o edificio. Trámites que pueden... Deben cumplirse 120 trámites que van en aumento. El POT de Claudia López, la candidata presidencial, exalcaldesa, dejó 124 trámites, que sumando los tiempos de planes parciales implican al menos 5 años para arrancar un proyecto. Si tiene que hacer incorporación de suelo. Entonces decidieron que era mejor borrar la incorporación de suelo y dejarlo todo en renovación urbana.
Y ahí están los reglamentos técnicos. Ahí están los reglamentos técnicos. Reglamentos, ya lo dije, RETE, RETEL, RETSI, medio ambiente, todo lo que, telecomunicaciones, todo lo que tiene que cumplir. Ese es el reto de la formalidad. La informalidad no pasa por ahí. La informalidad es un terrero, invade un lote, si dura 48 horas y no hay acción de la policía, no hay acción policiva, ahí se quedó. Se lleva un poco de familias víctimas, ellas arrancan con sus latas a construir y ahí se creó el asentamiento. Y esas familias están destinadas a vivir en la miseria. Ahora, la discusión hoy no es esa. La discusión es que en ciudad consolidada nos está pasando cosas parecidas. ¿Ustedes se acuerdan que acabamos de hacer un debate del plan terrazas? Pues acá hay mucho plan terrazas sin licencia, les quiero decir. Eso que promovió Claudia López, que engañó a un mundo de familias, diciéndole tranquilos, yo les voy a dar la platica, porque así fue, yo llevo el video, para que pongan una planchita y hagan un apartamentico con un bañito y tengan una rentica. Eso lo está haciendo la gente, sin licencia. Vayan y miren qué normas sismoresistentes están cumpliendo. Y ahí entramos en materia. Arranca el video, por favor. Construir con ley es castigo, construir sin ley es costumbre. La paradoja de Bogotá. En Bogotá, construir legalmente puede convertirse en una odisea. Más de 120 trámites técnicos, jurídicos y ambientales deben cumplir los constructores formales para levantar una vivienda o edificio. Trámites que pueden tardar hasta 2 años y que son objeto de múltiples inspecciones por parte del distrito. Pero en los barrios más vulnerables de Bogotá la historia es otra. Construcciones de 3, 4 y hasta 5 pisos se levantan sin licencias, sin controles y sin cumplir normas de seguridad. No señor, hasta ahora no he visto ningún aviso. Las construcciones muchas veces ponen un aviso que ponen para derecho a construir, pero esta vez nosotros no hemos visto ningún aviso. La informalidad urbanística pone en riesgo la vida de miles de personas, colapsa servicios públicos, debilita la planeación urbana y alimenta las redes de corrupción local. Para mí creo que no son seguras, porque primero que todo, los que están construyendo no están protegidos como deben de estar protegidos. Y lo segundo es que no ponen mallas para los peatones, para los que va pasando, es un peligro. Y que no dejan pasar las bucetas de los niños por el escombro, por todos los materiales que ellos dejan. Los vecinos de esta zona se ven afectados en diferentes frentes. Me he visto afectada porque cuando están construyendo se abren las grietas, hay humedad, el ruido, los escombros, pues todo se deposita en la cuadra, destruyendo el paso, dejan escombros, dejan cemento, dejan arena, dejan todo, y hasta que venga alguien a recogerlos, y eso pasan meses y no los recogen. Las alcaldías locales han fallado en el control urbanístico, no hacen visitas, no imponen sanciones efectivas. Y lo más grave, muchas veces los mismos funcionarios hacen parte de esa cadena de omisión o corrupción. Nosotros nos hemos ido a quejar a la alcaldía, pero hasta ahora no han venido, ni siquiera hemos visto a nadie de la alcaldía venir a hacer una visita ni nada. En Bogotá, quien construye legalmente es perseguido y quien lo hace sin reglas parece tener vía libre. Una ciudad que castiga al que cumple y abandona el control donde más lo necesita. ¿Hasta cuándo el costo de hacer las cosas bien será más alto que hacerlas mal? Gracias. ¿Qué es lo que hay? Entonces entro como a esta segunda parte. Y quiero aclarar 2 cosas. Una, esto que ustedes vieron es en Suba, es un barrio de desarrollo informal que se ha ido consolidando. Ellos ya tienen resuelta pues digamos su patrimonio, porque este barrio hizo proceso de todo lo que les dije. Arrancaron, tuvieron la legalización, después tuvieron la titulación y después tienen un reconocimiento al hecho arquitectónico, pero ellos siguen avanzando en crecer, en crecer, en crecer. La mayoría de estas ampliaciones que ustedes vieron no tienen licencia. ¿Hasta dónde va el derecho de hacerlo?
pues hasta donde estén cumpliendo la norma, pero no la están cumpliendo. Entonces el vecino se siente afectado. Quien pone la queja es una vecina. La señora nos pidió, mire, cámbieme la voz, o un señor, pues ya no sé qué, porque dijo no, porque están realmente afectados. Pero esto es una muestra de lo que puede pasar en toda la ciudad. Segundo, no todos los barrios, o no solo en los barrios de origen que han tenido hace muchos años origen informal, se da este fenómeno. Hay barrios con urbanismo formal de origen obrero, que era lo que llamábamos en los barrios de los años 50 o los años 60, como barrios como el Bosque Popular, que son barrios súper bonitos en su urbanismo, en su perfil, pero la gente va haciendo lo que quiere. ¿Y por qué va haciendo lo que quiere? Porque pueden. Quieren, pueden y no les da miedo, porque no hay control urbano. Y también hay otros barrios, de otros segmentos o estratos, llámenlo como quieran. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque no les importa abrir una puerta, meter un consultorio, que llegue una cantidad de gente, no les importa, porque no hay control urbano. Porque esto amarrado a la cultura ciudadana es, si mi vecino lo hizo y nadie le dijo nada, pues yo lo voy a hacer. Y ahí es donde está el problema. Porque otra cosa es la informalidad que me salté, y ahí acá no está la secretaria de Hacienda, pero está la directora de Catastro, bienvenida también, directora y secretaria de Planeación. Es que ellos no le aportan, eso no tiene recaudo. Esa es una de las preguntas que yo tengo. ¿Qué pasa con esas intervenciones? ¿Qué pasa cuando yo tengo una casa sobre la que sí estoy pagando un predial porque ya entré a la formalidad y hago el segundo, tercero, cuarto, quinto piso? En las actualizaciones catastrales, ¿eso que está sin licencia se reconoce? Esa es una pregunta, alguien que la escriba para hacerla al final. ¿Se reconoce desde el punto de vista de la actualización catastral y por lo tanto entra a tributar, así sea una construcción informal que no necesariamente estamos seguros que cumplen la norma, al menos la sismorresistente, que es la que es sinónimo de salvar la vida? ¿Qué pasa con eso? Con ese crecimiento vertical que la familia lo hace para tener una renta, pero que no está asegurado su patrimonio, porque es vulnerable. ¿Qué pasa con los procesos? ¿Qué pasa con los procesos? Existe un proceso, y acá me perdonen, no soy abogada, pero voy a hablar como tal, estudié mucho, pero es que Abenato, me ayudas ahí si la embarro, por favor. Gracias. ¿Qué pasa con el proceso? Hay un proceso verbal abreviado que se rige por el principio, oigan esto, de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficiencia. Vaya y miren las cifras. Ninguna de esas palabras se refleja en los procesos. En el papel, este es un proceso de 1 mes. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy y pongo una querella ante la alcaldía local y le digo, mire, me están construyendo acá un piso, nunca hubo valla, este es el tipo de valla que se debe poner cuando se inicia la solicitud de licencia, vaya y miren, yo como vecina de este que está cometiendo la infracción, se supone que en 1 mes debemos tener una respuesta. Miren lo que pasa en la realidad. La odisea del proceso verbal abreviado. Esto está amparado en el artículo 233 de la ley 1801, que es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, anteriormente o simultáneamente llamado Código de Policía. El inicio del proceso es poner la querella, tener conocimiento del comportamiento, hay un trámite procesal, que es la situación. ¿Por qué les digo eso? Porque ahorita les voy a decir las estadísticas donde están acá ubicadas. Hay una citación a una audiencia pública dentro de los 5 días siguientes, y hay una decisión, multas, demolición, restitución del espacio público, doctora Lucía, porque de eso sí que se ve. Salirse sobre el espacio. Ustedes vieron en el video una cosa fantástica, vieron que hay una fachada en un segundo piso con una puerta. La persona que salga por esa puerta, pues es que abajo está el andén. Entonces lo que están proyectando es poner una escalera sobre el andén para poder ocupar ese apartamento que van a rentar. Y lo van a hacer, seguramente lo van a hacer. Restitución de espacio público o sellamiento temporal o definitivo. En las estadísticas esta parte casi no existe.
Y hay recursos, pero los recursos no se usan porque nunca se llega ahí. Reposición, apelación, se tienen 2 días, bueno, todo eso. ¿Cuál es la falla en el proceso? Ahí voy con las evidencias. La primera, hay un tema jurídico, secretario, que nos pareció raro porque el procedimiento se debe enmarcar en el 223, en el artículo 223. Pero en la respuesta que ustedes nos dieron, nos dicen que ustedes, la Secretaría de Gobierno, tiene procedimientos internos para el desarrollo de los procesos administrativos para sancionar las infracciones urbanísticas o de cualquier tipo. Y sin embargo, al revisar los procedimientos, están soportados en la aplicación del decreto 01 del 1984, que fue derogado por el CEPACA. Entonces, ahí hay un lío. Si esto avanzara, si avanzara alguno de los procesos, cualquier recurso se cae. O sea, pasa porque están con una norma que está derogada. Mejor dicho, tan no funciona el sistema que están amparados en una norma que fue derogada. Ahí tenemos un problema. Eso me gustaría que me lo expliquen. Puede ser que estemos equivocados nosotros y nos digan, no, el procedimiento está amparado, pero esto salió directamente de la respuesta de la Secretaría. La segunda evidencia, un sistema urbanístico colapsado. ¿Qué nos contestan las entidades? El tiempo promedio para cerrar un expediente de infracción urbanística es de 830 días. En el papel es un mes. En la vida real, 830 días. Es decir, esto se llama casi que impunidad. Por eso la gente hace lo que quiere. Por eso hacen lo que quieren. Por eso hacen intervenciones ilegales, porque saben que no les va a pasar nada. Por eso el que se queja, porque dice, oiga, mire, están abriendo, van a hacer otro piso, se está hundiendo mi casa de al lado, voy y pongo la querella, desamparo total del que quiere que el distrito le ayude a proteger su propiedad. Un sistema colapsado. Miren las alcaldías, Barrios Unidos, bueno, el promedio es 830, en Barrios Unidos 1109 días, en Ciudad Bolívar 1024 días, en Chapinero 1020 días, en Usaquén 935 días y de ahí en adelante o para abajo, para arriba hay más días. Ahora, lo grave de este debate es que, como dice mi concejal Rolando, como nos deben estar viendo 3 millones de personas, entonces la gente va a decir, pues hagámosle porque no pasa nada. Pero toca decir las cosas como son. En Bogotá, el sistema de control urbanístico para frenar las infracciones… 3 millones 2. 3 millones 2 porque ya llegó él y él era conectado. En Bogotá, bueno, avancemos. Sí está colapsado. Es que me desconcentro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la esencia del problema? Hay muchas competencias y pocos funcionarios y nada de acción. Yo acá, bueno, no las voy a leer, pero por nada del mundo voy a leer las competencias. Allá están las competencias, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el responsable de esto? El inspector de policía. Y ayer, cuando estaba estudiando con mi equipo, que son ellos los que hicieron este trabajo fantástico, les dije, no, háblenme solo del control urbanístico. Me dicen, no, es que el inspector hace todo. O sea, las competencias de los pocos inspectores que hay, no es que haya uno para control urbanístico, no, hay de todo. Expulsión del domicilio, reparación de daños, restitución, bueno, esto tiene que ver con este tema, pero tienen que ver con todo el control de infracciones al Código de Convivencia en Bogotá. ¿Cuántos hay? Me perdí. ¿Cuántos hay? Según la respuesta a la proposición, hay 81 servidores públicos nombrados como inspectores de policía para Bogotá, una ciudad
de 8 millones de habitantes. 81 inspectores. Por poner la cifra, porque dijimos qué cifra ponemos, 1 por tanta área, 1 por tantos inmuebles, pusimos un inspector por cada 98.700 ciudadanos, que no quiere decir que todos hagamos necedades, pero eso es lo que hay, un inspector por cada 98.000. ¿Qué nos permite concluir esto? Entonces miren ustedes, ¿qué hace el inspector? El inspector al final es el que generalmente falla con un informe técnico previo. ¿Qué hacen quiénes? Arquitectos o ingenieros, que en casi todas las oportunidades pues tienen que ir a hacer una visita física previa de inspección ocular. Entonces no solo están haciendo falta inspectores, ojo que yo soy de la bancada de la austeridad, pero esto es una realidad. Hay 81 inspectores y hay muy pocos profesionales para hacer las visitas. ¿Qué es lo que pasa también? Que no necesariamente la visita termina en la continuidad del proceso, porque ahí pasan cosas. Y ahí es donde también quisiera yo preguntar, ¿se tienen detectadas las malas prácticas que se dan cuando se hace la visita ocular? Porque uno cuando investiga y mira los procesos, que ahorita voy a mostrar las estadísticas, es muy raro que no avancen. Es que es muy raro. Y ahí sí no creo que sea, porque de 81 inspectores, al menos debería haber unos cuantos procesos por cada uno. Tampoco es que haya muchos procesos. Entonces ahí hay cosas para actuación de las entidades locales, de las entidades de control, perdón, y también de la Secretaría de Gobierno, que sé que está haciendo esfuerzos enormes para identificar corrupción, pero también hacer, ¿qué vamos a hacer con eso? Miren ustedes lo que pasa adicionalmente. 2 de cada 10 inspectores trabajan bajo la modalidad de teletrabajo. Nos lo contaron en territorio y nos lo contaron en las alcaldías locales. Si tienen la audiencia y les cae en teletrabajo, no hay audiencia. Qué pena, pero yo estoy en teletrabajo. Pero venga, inspector, es que usted primero tiene muchas tareas y de pronto la fórmula del teletrabajo en algunos cargos no es la más adecuada. No, eso no importa. 81% presencial. Miren, esto es tan importante, esa tortica que ven allá, que de verdad cuando fuimos a distintas alcaldías locales nos contestaron eso. O sea, ellos mismos lo pusieron. El inspector tiene teletrabajo y como el inspección, vigilancia y control se hace en territorio, no importa. Necesitamos pues más inspectores y que se logre tener más personal. Es que no siento que haya dicho todo lo de acá. Ok, listo. Avancemos. La descoordinación institucional. Miren esto. Cada entidad que tiene que ver con esto tiene plataformas diferentes. La Secretaría de Gobierno tiene una plataforma tecnológica que se llama ARCO. Ahí es donde están los expedientes. La Secretaría de Planeación pues tiene el SINUPOT, que es el sistema de norma urbana, para verificar para lo que pueda servir el SINU, pero nos lo mencionaron en las respuestas de la proposición y nos lo mencionaron en las alcaldías locales. La Secretaría de Hábitat tiene la UC, que no tiene que ver con esto, pero tiene el Sistema de Información Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, el CIDIP. Bueno, no sé cómo se pronuncia eso, pero tiene eso. Sistema de Información Distrital de Inspección, Vigilancia y Control. Pero ahí están, son los formales que han incumplido algo. Los formales, no los informales. Y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia menciona el liquidador de comparendos, que es el LICO. Todas nos contestaron eso. Hay una cosa que a nosotros nos llamó enormemente la atención, y es que el ARCO, que el sistema, la plataforma tecnológica ARCO, que es donde están los expedientes,
ahí no tiene acceso ni la alcaldía local ni el inspector. O sea, entra un expediente, pero los directamente responsables no tienen acceso a saber cómo se está moviendo el expediente. Eso sí es una cosa rara. No estoy diciendo de mala fe, rara desde el punto de vista de algo que yo he insistido acá, y es que los sistemas y las plataformas deben tener interoperabilidad y debe haber uno al menos por tema. Pero esto es evidencia claramente de enorme descoordinación, y ahí dejo la pregunta. ¿Se hablan entre sí estos sistemas? ¿Hay integración entre las entidades frente a esa información que maneja cada una? Por las respuestas que nos dieron en las proposiciones, parecería que no, pero lo dejo sobre la mesa. La evidencia quinta, Jorge, la evidencia quinta, la cantidad de expedientes versus la capacidad de respuestas. Miren esto. La Secretaría de Gobierno nos informa que existen 55.417 querellas relacionadas con infracciones urbanísticas en los últimos 5 años. De esas, 39.164 están abiertos y 16.253 cerrados. ¿Qué quisimos investigar un poquito en detalle? ¿Cómo logra uno llegar a que lo cierren? Porque dijimos, bueno, acá no está el porcentaje. Los 16.253. Hola, mi corazón. Mientras se saludan a Fati, concejal Sandra me deja registrar concejales, entonces. Registramos concejales. Para actualización de registro, honorable concejal Oscar Jaime Ramírez Baos, honorable concejal Juan Javier Baena Merlano, ha sido actualizado el registro. María Victoria Vargas, secretaria. Honorable concejal María Victoria Vargas. Sí, que conste que ingresé después de que se había decidido sobre el impedimento del concejal Barrios. Gracias, presidente. Así es la constancia de la bancada. Sí, ha sido actualizado el registro. Gracias. Entonces dijimos, bueno, tampoco sé si hay 55.000 en total, de esos hay 39.000 abiertos, miremos los cerrados, los 16.000. De los 16.000, el 61% de los casos no se impuso ninguna medida efectiva. Se cerró, mágicamente se cerró. No se tomó una decisión. Yo no creo que haya 16.000 bogotanos que vayan y se quejen y todos sean mentiras y por lo tanto no haya habido razón para imponer una sanción. Sencillamente se cerró. Entonces uno mira en qué etapa se cerró. Uno mira en qué etapa se cerró. Y resulta que en muchos se abre, en el caso de los abiertos, por ejemplo, que son los otros 39.000, todos están en audiencia. Se quedaron en audiencia, se congelaron. O no hicieron la audiencia o la hicieron y no pasó nada. Ni siquiera se le ha contestado al doliente. Se congeló, no hubo audiencia. De los 16.000, al 2%, se le impuso, se le ratificó una medida, al 61% no se le impuso medida, al 0%, bueno, revocar medida no hubo, y al 37% sin decisión. Lo que yo quiero llamar la atención acá es que ni siquiera los cerrados, ni siquiera en los casos cerrados, ni siquiera en las querellas cerradas, el bogotano que puso esa queja tuvo respuesta. Se cerró sencillamente sin tomar ninguna decisión. Eso quiere decir que el 98% de los casos no han resultado en acciones efectivas, ya sea porque no se impuso medida o porque no se decidió. Y ahí, a toda la administración, no solo al secretario, es porque lo tengo cerquita, secretario, pero a todos sí les digo, ahí hay un problema de gestión, hay ineficiencia. Ahí es dejar pasar, como es un tema tan complejo, entonces dejamos pasar, y eso no puede ser. Bogotá se merece ser una ciudad formal,
desde el urbanístico, bueno, y desde todo, desde el espacio público, que promovemos la invasión impúdicamente, pero eso será otro debate. Y la última evidencia, el top 6 de la congestión procesal en las localidades, con corte a este año, abril de este año. Miren esto. Ciudad Bolívar tiene tiene 3 inspectores asignados con 6.125 expedientes abiertos. De estos, 5.337 en reparto, es decir, hasta ahora fueron entregados a un funcionario competente para su conocimiento y trámite. Sin embargo, es solo la designación, no hay una sola actuación procesal. Ciudad Bolívar. Y les voy a decir una cosa, para que no vayan a malinterpretar este debate. Esto no es de que vayamos a vigilar más a los pobres porque es que Sandra Forero es la que está haciendo el debate. No. Esto es que hay 6.125 ciudadanos en Ciudad Bolívar que buscaron a la autoridad porque sienten vulnerado su derecho a vivir tranquilos en su casa y no los hemos atendido porque hay 3 inspectores. Esto no es de estratos. Esto es de orden, de autoridad, de control para preservar los derechos del que hace las cosas bien. Suba, 7 inspectores con 4.993 expedientes abiertos. De esos, 3.390 en reparto. Reparten y fuímonos, no pasó nada. 4 inspectores en Bosa con 3.642 expedientes, 1.222 para reanudar audiencia. Y si el inspector está en teletrabajo, fritos. Usme con 4 inspectores con 3.269, Kennedy con 7 y Usaquén con 5. Lo que yo quiero decir es, ¿cuál es el criterio para asignar inspectores? Se ha cruzado en la administración la caracterización de lo que hay en cada localidad para saber si es más o menos vulnerable a la infracción de las normas urbanísticas. Se ha hecho una caracterización de cuál es el mayor número, cuál es el tipo de infracción que se da, porque yo sí les voy a decir una cosa. Si el problema es que la tienda saca una silla, hagámosle, digamos, ustedes pueden decir, no, mire, dejemos ahí, pero eso sí, al tendero sí le caen. Al tendero que está en un local y saca una silla, vaya y lo saca, vaya y lo cierra. Pero si es que le están haciendo un tercer piso y el señor de al lado siente que se está hundiendo su casa, no pasó nada. ¿Cuál es la caracterización de las infracciones urbanísticas? Porque si no reconocemos y conocemos qué pasa en Bogotá, difícilmente van a poder abordar este problema de manera contundente. Yo no estoy pidiendo acá, para que no me malinterpreten, que entonces tengamos 1.000 inspectores de obra. Lo que quiero saber es, ¿se ha entendido el problema? ¿Se ha dimensionado? ¿Se conoce dónde está la base de eso? ¿Se sabe sobre el territorio dónde están las mayores infracciones y qué condiciones y características tienen estas infracciones? Esto es una reflexión como de ideas de si se ha mirado, por ejemplo, esta es la evidencia 6. ¿Cómo se ha entendido esta problemática versus la creación de hogares en Bogotá, por ejemplo? Que tanto atacan, no, es que no se van a crear más hogares en Bogotá, Bogotá se va a quedar quieta el resto de la vida. Hombre, ¿eso es en serio esas reflexiones? Listo, desaparezcan el suelo de expansión, esa no es la discusión acá. En Ciudad Bolívar se formaron casi 40.000 nuevos hogares entre el 19 y el 25. ¿Cuántas viviendas formales se pudieron hacer en Ciudad Bolívar entre el 19 y el 25? ¿Cuántas informales se crearon? ¿Lo sabemos? Y allá hay 3 inspectores por 13.000, este ejercicio estuvo interesante, un inspector por 13.000 hogares nuevos. ¿A dónde están viviendo esas personas?
en ese segundo piso informal que ¿ustedes vieron el video? Es que ese video recoge todo. Una puerta que da hacia nada en el segundo piso. Unos terceros pisos que no tienen columnas y tienen una viga de papel entre piso y piso. Ahí está viviendo esta gente. En Suba, 90.000 hogares nuevos, hay 7 inspectores. En Bosa, un crecimiento parecido. Reconozcamos que Bogotá crece, reconozcamos que se crean hogares, reconozcamos que se necesita vivienda formal. Pero mientras hacemos el ejercicio de la formalidad, ¿qué vamos a hacer con la informalidad? ¿Cómo vamos a proteger la vida de las personas que están entrando a vivir a esas viviendas, a esas intervenciones informales por fuera de la norma? La Secretaría nos contesta que hay un alto volumen de casos con comportamiento contrarios a la integridad urbanística, que hay una planta de inspectores limitada ante la dimensión territorial del distrito, que hay dificultades de interoperabilidad con plataformas tecnológicas y que se permite la materialización de obras sin licencia, por fuera del uso del suelo o con violaciones a las normas urbanísticas, derivando en tragedias. Esto es la respuesta. No podemos seguir siendo una ciudad sin control urbanístico. No puede ser que los bogotanos que creen todavía en que hay autoridad y control se tengan que esperar 2 años y 3 meses para que le resuelvan una queja por construcción ilegal. No podemos seguir con 81 inspectores para 8 millones de habitantes, el cual el 30% tiene teletrabajo. No podemos permitir que cada entidad maneje procesos distintos con plataformas distintas. Y no podemos permitir, doctora Úrsula y doctora Vanessa, que sea más fácil construir informalmente que formalmente. Y esas respuestas de esa parte sí están en manos de ustedes. 124 trámites, 5 años para un plan parcial y lo que sigue por ahí. En las preguntas, pues básicamente, ¿qué le decimos hoy a los bogotanos? ¿Qué pueden esperar como respuesta a este debate? ¿Qué análisis tiene la administración más allá de decirnos lo que ya leí? ¿Cuál es el criterio técnico? Las otras preguntas, la verdad, ahí están. ¿Cuál es el criterio para los inspectores? Pero a mí sí me interesa saber, ¿cuál es el manejo estructural para un problema estructural que es la ineficiencia en el control de las infracciones urbanísticas? Esa es la respuesta que yo esperaría hoy. ¿Qué se está haciendo estructuralmente para cambiar esta realidad de los bogotanos? ¿Y qué se está haciendo para avanzar en promover la formalidad, en acelerar la formalidad? Necesitamos una ciudad que realmente pueda avanzar en ser una ciudad de calidad. Y por último, que no lo tengo tan claro, porque sé que los inspectores los nombra la Secretaría de Gobierno, pero dependen del alcalde, pero están en la plataforma de la Secretaría de Gobierno, pero no tienen acceso a entender. Yo sí quisiera saber ¿quién es el responsable del control urbano? Porque si uno va a presentar una queja en la personería, ¿quién pide que investiguen? ¿A la Secretaría de Gobierno? ¿A la alcaldía local? ¿A quién pide que investiguen? Y como ese es el paso 2 generalmente de los debates que yo hago, entonces sí quisiera saber quién es el responsable del control urbano en Bogotá. Gracias, presidente.